Resumen de la semana en Abba Padre Internacional, correspondiente del 3 al 7 de mayo. Invoquemos la presencia del Señor. Bueno, queridos oyentes, primero quiero agradecer a nuestro querido hermano Luis Espinal por habernos traído a esta invitación adicional. Agradecer también al equipo organizador de este programa Abba Padre. Mi nombre es Edgardo Rubino, soy de la República de Panamá y muy contento de poder estar con ustedes. Vamos a ponernos en este momento en oración para orar por nuestro hermano, para que el Espíritu Santo sea quien en este momento moldee este lugar, moldee esta transmisión, que el Espíritu Santo sea quien de alguna manera nos conecte con ese Abba Padre que está dentro de ti y ese Abba Padre que está dentro de mí. Pongámonos en oración entonces, querido hermano, y vamos a alabar al Señor. Bendito sea Dios. Manda tu fuego sobre este lugar, Jesús. Hazte presente, Señor, como en tiempo de Pentecostés. Santo Dios. Cuando estoy sentado ante tu presencia, siento un fuego que me abraza en todo mi ser. Y tu espíritu me llena de tu gracia. Y solo queda levantar mis manos. Fuego que quema, fuego que abraza, que traspasa la frontera de mi alma. Fuego que quema, fuego que abraza. Cuando un pueblo se levanta en alabanza y su espíritu desciende sobre tu altar, multitud de ángeles viene a adorarle, porque Cristo ha descendido en oración. Fuego que quema, fuego que abraza, que traspasa la frontera de mi alma. Fuego que quema, fuego que abraza. Cuando un pueblo se levanta en oración. Fuego que quema, fuego que abraza, que traspasa la frontera de mi alma. Fuego que quema, fuego que abraza. Cuando un pueblo se levanta en oración. Gloria a tu nombre, Señor.
Bienvenidos, hermanos y hermanas, a una nueva entrega de este tu programa Abba Padre. Damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de compartir con ustedes el poder que tiene la palabra. De una vez más, en este nuevo día, nosotros podamos ser testigos de las promesas de salvación que Dios nuestro Padre nos trae en la persona de Cristo Jesús. En este día vamos a compartir el tema Jesucristo es la piedra angular. Qué maravilloso es el Señor. ¿Qué significa la piedra angular? El concepto de piedra o piedra de base significa en el griego primali de lápiz, que se deriva de la piedra primera en una construcción cuando se cimienta en una albañilería. Importante, ya que otras de las piedras que se utilizan se establecerán en referencia a la piedra angular. Cabe destacar que lo que determina la posición de toda la estructura de una edificación es la piedra. Sin embargo, una vez en su sitio situada, el resto del edificio o la edificación se ajusta a los ángulos del tamaño de la piedra. Esto significa, si la piedra angular, o sea, la base principal, no es removida, y esto impide que colapse o se destruya la edificación. Sea bendito el nombre del Señor. Vemos en un concepto de definición lo que es una piedra angular. En el ámbito espiritual, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 756, nos describe la piedra angular, situando la persona de Cristo. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. También muchas veces la Iglesia se llama construcción de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. El Señor comparó la piedra que desecharon los constructores, refiriéndose a su propia persona, pero se convirtió Él en la piedra angular, y paralelos a lo que establece la palabra. Los apóstoles construyen la iglesia sobre este fundamento, que le da la solidez y la cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres, los cuales son Casa de Dios, citando 1 de Timoteo capítulo 3 verso 15, en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu Santo. La carta a los Efesios capítulo 2 verso 19 al 22. Tienda de Dios con los hombres, Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 3. Y sobre todo, templo santo, representado en los templos de piedra, referente al Antiguo Testamento. Los padres que cantan alabanzas y la liturgia con relación a su Dios. En esta cita, citando el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, su numeral 756, vemos cómo la Iglesia define el contexto, situando tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, cómo la palabra de Dios nos interpreta de dónde nace este término. Jesucristo es la piedra angular. Y ese Cristo que desde el Antiguo Testamento se nos revela que es la piedra angular, ese mismo Cristo se convierte en una piedra portentosa en la vida del hombre. Es el mismo Cristo que murió en la cruz. Es el mismo Cristo Jesús del cual nos habla la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, en el verso 16 y siguiente. Él es el Hijo de Dios que fue enviado al mundo para que por medio de él tú y yo alcancemos salvación. Ese Cristo Jesús es la piedra angular. Y Él nos está invitando en este día a que si tú en un momento de debilidad construiste tu casa, si en un momento de desconocimiento tomaste decisiones
y no tomaste en cuenta que para edificar un proyecto, para edificar o construir una familia, para llevar a cabo una misión espiritual, si nosotros no nos basamos en el concepto de una piedra base, de una piedra fuerte, que es la persona de Cristo, que se convierte en la piedra angular, nuestra edificación se va a deteriorar. Nuestros proyectos se van a derrumbar. Nuestros planes, nuestros futuros. No sé la situación, el nombre de lo que tú has determinado para ti o para tus hijos, para tu familia. Hemos escuchado, hermano, que para que nuestras edificaciones prevalezcan y no colapsen, no se destruyan ante la primera prueba, ante la primera turbulencia o los vientos que en muchas ocasiones tornan diferente a nuestras propias decisiones, nosotros tenemos que estar conscientes que el primer paso para edificar una casa es poner esa casa en las manos de Jesús. Es orar conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Es poner en manos de Cristo Jesús ese plan, ese proyecto, esos viajes, eso que tú tanto anhelas. El éxito de que tu construcción sea efectiva es que Cristo Jesús sea la piedra central, sea el sostén de tu edificación. Bendito es el nombre del Señor. Nos dice el Salmo 118 en los versículos del 21 al 23. Escuchamos lo que nos dice este salmo. Gracias te doy porque me has respondido y has sido para mí salvación. La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular. Esta ha sido la obra de Yahvé, una obra maravillosa ante los ojos del pueblo. Aquí podemos ver cómo el salmista se refiere en esta exclamación a la persona de Cristo. Da gracias al Padre, porque por medio de Él, refiriéndose a Jesús, alcanzamos la salvación. Y continúa diciendo, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Y esta profecía, este oráculo, se cumple en el Nuevo Testamento, cuando Cristo se hace visible, da inicio a su misión mesiánica y se exhibe ante todo el Sanedrín, fariseos y todos aquellos que desconocían de su presencia a través de las obras y las manifestaciones poderosas en nombre de Dios que acompañarían a Jesús en todo su caminar de su vida mesiánica como hijo legítimo del Padre. Y es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que hacer un alto en nuestras vidas. Él nos otorga la salvación, sin embargo, es desechado, es rechazado, no es aceptado ante los constructores. El término constructor en el ámbito bíblico, situando el contexto en el Nuevo Testamento, donde Jesús se hace presente ante el Sanedrín y su predicación ante los maestros de la ley. En este episodio, los maestros de la ley representan los constructores, los arquitectos, los ingenieros que llevan la gran obra, el gran templo de Yahvé. Todo un episodio, toda una creencia que se construye en el nacimiento del pueblo hebreo. Desde las promesas que Yahvé da a su primer patriarca, el padre Abraham, los judíos, los israelitas, tenían la tradición de creer exclusivamente en la ley de Moisés. Creían específicamente que lo que estaba escrito en la ley era lo único que iba a prevalecer. Era un pueblo, eran unos constructores que entendían que si las edificaciones que se venían construyendo, que representan al pueblo, los edificios representan al pueblo de Dios. Y este pueblo se construye en base de experiencia. Tú y yo representamos los ladrillos, el cemento, las varillas, el agua, todos los ingredientes que construyen y complementan una edificación perfecta ante nuestro Dios. Pero hoy, hermano, yo te invito en el nombre poderoso de Jesús. ¿Acaso tú te representas como aquellos maestros de la ley que por creerse que dentro de su Sanedrín dirigían la ley de Moisés y estaban representando las leyes ante los hombres,
Sin embargo, estaban apartados del verdadero propósito que Dios tenía para con ellos. Ellos se creían que ellos eran esta piedra. Ellos entendían que por sus enseñanzas y por tener un título humano de ser maestros de la ley que acompañaban y guiaban al pueblo, pero ante una ley tradicional, una ley antigua, ellos desconocían que con la llegada de Cristo, Jesucristo viene a abolir esa ley. Y esta ley que los judíos y los maestros de la ley tenían como una veneración, como una ley, como algo que te dicta, como que esto es lo que va, no necesitamos otro tipo de material. Ellos desecharon el argumento principal que iba a manifestar una obra que irradiara y que arrastrara a todo el pueblo judío hacia la verdad que es Cristo Jesús. Los israelitas, en la persona de los maestros de la ley, desecharon la piedra angular. ¿Y por qué? A través de esta expresión de desechar, de no aceptar a Cristo como la piedra angular, es notorio de que aquí se evidencia el egoísmo y la maldad del hombre. Muchas veces cuando somos asignados y dirigimos puestos importantes en la iglesia, en las instituciones públicas o privadas, nosotros en nuestras debilidades humanas entendemos que es algo propio nuestro, que seremos eternos en dichos puestos. Y las cosas, hermanos, cuando estamos a cargo de dirigir un puesto institucional o ministerial en el ámbito espiritual, simplemente somos testigos, somos servidores de Cristo. Estamos llamados a comunicar lo que Jesús nos revela a través del Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Y podemos ver, citando Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 4. Acérquense pues al Señor, la piedra viva, que los hombres desecharon, para que Dios, en el cual lo convierte en una piedra escogida y de valor para muchos. Las construcciones de la antigüedad tenían un ángulo, una piedra principal, que era la partida del inicio de una construcción. Sin embargo, cuando esta piedra de base era mal colocada, se caía toda la edificación. Y aquí está la diferencia. Cuando tomamos decisiones, iniciamos proyectos o hacemos las cosas que no están conforme al propósito de Cristo en nuestras vidas, colapsan, terminan totalmente deshechas, no tienen ningún valor y todo se nos derrumba abajo. Pero en este momento la persona de Cristo nos está dando una oportunidad para que reflexionemos en base a qué tipo de materiales tú has edificado tu vida, hermano. A causa del pecado, la desobediencia, el egoísmo y tu falta de amor te han hecho tomar una mala elección para que tu vida, tu ministerio, tu casa y todo lo que conlleva tu futuro no se pueda llevar a cabo. Pues en este momento, hermano, en el nombre de Jesús, traigo buena noticia. La misericordia de Jesús es tan grande y su amor por ti es tan incondicional que en este momento el Señor quiere cambiar esas edificaciones que tú llevas en tu vida, esas edificaciones en tus planes, en tu proyecto, que han impedido, que se han convertido en barreras y han sido piedra de tropiezo para que la verdadera piedra angular edifique tu vida y tú puedas alcanzar la felicidad en el nombre poderoso de Jesús. Cada día el ser humano puede vivir, puede experimentar el error y el fracaso de sus malas decisiones al no aceptar la persona de Cristo como piedra angular. Cito en el nombre de Jesús el episodio de Isaías 28, en el verso 16, cuando el profeta recibe este anuncio mesiánico. Yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular, preciosa para un cimiento firme, y esta piedra será la que logrará que los judíos alcancen la salvación. Bendito es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Y yo te invito en este momento, hermano,
a que por su gran misericordia tú y yo alcancemos las edificaciones correctas. Él viene a nuestras vidas, Él se hace presente en medio de nosotros y Él nos invita a reconocerlo y aceptarlo como piedra angular. Yo te invito en este momento a que oremos, a que pidamos esa fuerza que viene de lo alto, a que todo entendimiento humano, toda distracción, toda confusión en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús, se nos sea quitada y tú y yo recibamos este premio, esta gracia de reconocer a Jesús como piedra angular, de aceptar a Cristo como esa piedra base en mi vida. Padre, yo te alabo, te bendigo y te glorifico. Te doy gracias por este pueblo que está conectado con Abba Padre a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Yo te pido, Cristo Jesús, que en este momento tú toques cada corazón. Tú derrames la fuerza, la unción de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Que tú nos revele tu amor y tu gran compasión. Mira nuestras vidas, nuestras familias, nuestros planes y proyectos, los ministerios, Señor, en los cuales tú nos has puesto a servir. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestros materiales con los cuales hemos edificado proyectos, hemos edificado nuestra vida. Quita, Señor, de nosotros todo lo que ha deteriorado tu propósito para con nosotros. Ayúdanos, Cristo Jesús, a reconocerte y aceptarte como nuestro único Señor y Salvador. Ayuda a este pueblo, Señor, a que aprenda a sostenerse de ti. Toca a este pueblo divino, Señor. Renueva sus fuerzas. Llévate todas dolencias. Tú eres el Señor. Para ti nada es imposible. En este momento, piedra angular que es Cristo Jesús, todos aquellos que están creyendo a tu palabra, deshace y elimina toda enfermedad catastrófica. Llévate todo espíritu de luto, toda manifestación del enemigo que han interferido que tus hijos edifiquen en un material vano que es el pecado, la envidia y la arrogancia. Y llénanos de ti, de tu amor y de tu misericordia. Bendito es el Señor. Damos gracias a Dios por este espacio, por esta oportunidad de compartir con ustedes el poder de la palabra. Te invito a continuar en sintonía con tu programa Abba Padre. Bendiciones. Conociendo al Espíritu Santo. Y seguimos, mis queridos hermanos, con la gracia de Dios y también con la gracia del Espíritu Santo que nos da entendimiento de su palabra, profundizando en su persona. Aquí conociendo al Espíritu Santo. Hace unos días ya celebramos la Pascua, la resurrección del Señor, Semana Santa. Ahora ya nos acercamos a ese gran día, una vez más, otro día especial en nuestra vida como cristianos. Y esto es la gran fiesta de Pentecostés. Ya nos aproximamos a ese momento en el cual la iglesia, una vez más, es revestida por el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia nos ofrece, pues, todo este tiempo también para prepararnos para este gran día. Y prepararnos para este gran día significa también abrir nuestro corazón, significa abandonarnos en la presencia del Señor y significa también suplicar insistentemente que venga sobre cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Usted necesita al Espíritu Santo. Yo también necesito al Espíritu Santo para cumplir con la misión encomendada. Pues el Señor quiere derramar una vez más su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y hoy podemos decirle: Señor, envía tu Espíritu Santo a renovar la faz de la tierra. Señor, envía tu Espíritu Santo a renovar mi vida. Señor, envía tu Espíritu Santo a renovar a cada uno de los movimientos de la iglesia. Señor, envía tu Espíritu Santo para volvernos santos, porque Él es santificador de las almas. Entonces, derramaré mi Espíritu. Es lo que el Señor nos dice en su palabra y es lo que hoy vamos a meditar. En lo que vamos a pensar ahora es que el Señor está interesado en derramar el fuego de su Espíritu en su vida y en mi vida. El Señor está interesado en derramar su Espíritu Santo para convertirnos en testigos de su palabra. El Señor está interesado en derramar a su Espíritu Santo para que nosotros le amemos más a Él,
para que podamos proclamar sus maravillas. Y nos dice en Isaías 44:3, derramaré agua sobre el sediento suelo, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre cuanto de ti nazca. Palabra de Dios. Derramaré agua sobre el sediento suelo, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje. Derramaré mi espíritu, dice el Señor. No es cualquier espíritu el que recibimos. Recibimos ese mismo Espíritu Santo que iba conduciendo a Jesús también en su misión en este mundo. Derrama el Señor el Espíritu Santo con el cual Él le permitía a Pedro, a Pablo y a cada uno de los apóstoles hacer maravillas, prodigios, cuando iban a anunciar su palabra en su nombre. Ese mismo Espíritu Santo es el que el Señor quiere derramar sobre cada uno de nosotros, para que a través de nuestra vida también se sigan manifestando las maravillas del Señor en la vida de los demás. El Señor quiere mandar una vez más a su Espíritu Santo a nuestra vida, para que al momento que presentemos el Evangelio también pueda llegar esa palabra al corazón por la acción del Espíritu Santo. Por ese poder del Espíritu Santo, que es especialista en tocar corazones. El Espíritu Santo, que es especialista en levantar al caído. El Espíritu Santo, que es especialista en poder dar vida nueva. Por eso el Señor está interesado en darnos su Espíritu Santo, en derramar la fuerza de su Espíritu Santo. Derramaré mi espíritu, dice. Sucederá después de esto, que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Palabra de Dios. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y el siervo del Señor es el servidor del Señor, la servidora del Señor. Por lo tanto, el Señor promete su Espíritu Santo, porque Él quiere que su mensaje siga llegando a tantas almas. El Señor está interesado en seguir derramando su Espíritu Santo, porque quiere que en nuestros corazones llevemos el fuego de su amor, porque quiere que en nuestros corazones vaya la caridad de Él. Y dice el Señor también en Ezequiel 37, 13, 14. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo Yahvé lo digo y lo hago. Oráculo de Yahvé. Palabra de Dios. Sabréis que yo soy Yahvé, infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Podemos contemplar en todo el capítulo 37 de Ezequiel la visión del profeta de los huesos muertos, los huesos secos. Y por eso habla, derramaré mi espíritu, infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Queremos tener vida en abundancia? Hay que abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Joel 3, 1, 2. Sucederá después de esto, que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y en las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y Hechos 2:18 nos dice, y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. ¿Y por qué el Señor derramará su espíritu y quiere derramar su espíritu sobre cada uno de nosotros? Para que podamos servirle con humildad como Él nos da ejemplo. Para eso el Señor también quiere derramar su espíritu, para que le sirvamos con humildad. Bendiciones. Comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo.
interrumpimos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco a partir de su testamento. En este segmento comenzamos un bloque de reflexiones que nos ayudarán a profundizar en el tema del Dios de Francisco. ¿Quién eres tú, dulcísimo Dios mío?, decía San Francisco. Introducimos nuestra reflexión sirviéndonos de esta cita hagiográfica de las consideraciones sobre las llagas, tomada de una oración elevada por Francisco poco antes de su estigmatización en el Monte Alvernia. Además, dicha cita nos permite tanto conectar con las palabras del testamento, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo, como centrar nuestra atención respecto a la interrogante que orienta la búsqueda de Francisco. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios? Otra cita que nos ayudará a iluminar nuestra reflexión es la siguiente, tomada de los dichos del beato Gil de Asís, uno de los primeros compañeros de Francisco. La cita dice así: el hombre se hace de Dios una imagen a su gusto, pero Dios es siempre tal cual es. Gil nos recuerda así que Dios es siempre el mismo. Dios es único. Por lo tanto, el Dios de Francisco no es un Dios diseñado caprichosamente a su gusto, sino que es el Dios de Jesucristo. Esa es la idea clave que acompañará nuestra reflexión. El Dios de Francisco es el Dios de Jesucristo. Así de sencillo. Ahora bien, intentaremos profundizar sobre esta idea en dos momentos. Primero, contemplándola de modo diacrónico en el contexto del itinerario espiritual de Francisco, y luego enmarcándola de modo sincrónico en el conjunto de las oraciones conservadas de Francisco. En este segmento comenzamos la aproximación diacrónica al tema del Dios de Francisco. Es importante comenzar aclarando que afirmar que el Dios de Francisco es el Dios de Jesucristo no significa tomar partido por la hipótesis de por sí reduccionista que considera la espiritualidad franciscana como una espiritualidad cristocéntrica, más cuando se entiende el cristocentrismo de un modo excluyente o polarizado. Ciertamente hay que reconocer que a lo largo de la historia se fue cayendo en este tipo de percepción y que se subrayó de manera exagerada, incluso en algunas de las primeras hagiografías, la dimensión cristocéntrica de la espiritualidad franciscana. Sin embargo, a partir de una lectura atenta de los escritos de Francisco, se ha recuperado actualmente una visión más auténtica de la espiritualidad franciscana. De hecho, algunos señalan que hoy, por el acceso a las fuentes de sus escritos, podemos conocer mejor a Francisco que muchos de los mismos frailes de finales del siglo XIII. Así pues, el estudio de los escritos permite afirmar que más que cristocéntrica, la espiritualidad franciscana ha de considerarse como una espiritualidad de orientación trinitaria. Esta espiritualidad de orientación trinitaria está presente en Francisco ya desde los inicios de su itinerario espiritual. El Francisco que durante el comienzo de su proceso de conversión fue encontrándose con Cristo en modos diversos, por ejemplo, los leprosos, la oración en las iglesias, los sacramentos, fue conociendo también el Dios que Cristo le revelaba, un Dios trino. De ahí que la dimensión trinitaria se encuentre claramente resaltada por Francisco en algunos de los testimonios conservados relacionados a los primeros años de su itinerario espiritual. Por ejemplo, la forma de vida dada a Clara por Francisco. Dejando a un lado tanto la oración delante de la imagen del crucificado en la iglesia de San Damián, aparentemente dirigida en modo genérico a Dios, como la oración Adoramus te, Domine Jesucriste, contenida en el Testamento, y única oración conservada de exclusiva orientación cristológica atribuida a Francisco, quizás el texto conocido, compuesto por Francisco más antiguo, sea la forma de vida dada a Clara. Dicho texto resulta ya un claro reflejo de una espiritualidad de orientación trinitaria en Francisco. Profundicemos primero en el contexto de dicho texto. Al parecer, Clara conservó este texto en un pergamino, quizás escrito por el mismo Francisco de su puño y letra,
desde los tiempos de su consagración e inicios de su vida monástica junto a las demás hermanas que se le unen, quizás en 1212 o 1213. Luego Clara citaría esta forma de vida dada por Francisco en la regla escrita por ella entre 1247 y 1252 y que fue confirmada en 1253, 2 días antes de su muerte. De este modo, dentro de la regla de Clara fue que se conservó el contenido de dicha forma de vida. Existen diferentes testimonios externos que corroboran que Francisco entregó a Clara una forma de vida por escrito. Primero, Clara repite en su testamento que Francisco les entregó una forma de vida por escrito. Lo encontramos en el número 33 de dicho texto. También Tomás de Celano aparentemente hace alusión a dicha forma de vida cuando escribió en la vida escrita para la canonización de Francisco en 1228, que éste a todos daba una norma de vida y señalaba con acierto el camino de salvación según el estado de cada uno. Podemos confrontar en Primera de Celano 37. Y cuando en el memorial, escrito de 1246 a 1247, prácticamente repite palabras de las contenidas en la forma de vida, relatando los inicios y el desarrollo de la vida monástica de Clara y sus hermanas. Lo podemos confrontar en Segunda de Celano 204. Y por último, otro testimonio externo es el de Gregorio IX, en la bula Angelis Gaudium, en el número 3, bula de 1238 dirigida a Inés de Praga, en la que hace también referencia a la forma de vida que le entregó Francisco a Clara. Recordemos ahora el breve contenido de dicho texto, tomado de la traducción que hizo Lázaro Iriarte en 1981. Dice así: ya que por inspiración divina os habéis hecho hijas y esclavas del Altísimo Sumo Rey, el Padre Celestial, y os habéis desposado con el Espíritu Santo, eligiendo vivir conforme a la perfección del Santo Evangelio, quiero y prometo tener siempre, por mí mismo y por medio de mis hermanos, diligente cuidado y especial solicitud de vosotras, no menos que de ellos. Podemos encontrar en la regla de Clara, capítulo 6, números del 3 al 4. El análisis lingüístico confirma que las palabras contenidas en la forma de vida dada a Clara son palabras de Francisco. Por ejemplo, inspiración divina e hijas y esclavas resultan expresiones usadas por Francisco en otros escritos suyos, aunque también aparecen en otros textos de Clara. Mientras que desposado con el Espíritu Santo, Rey, el Padre Celestial y Altísimo Sumo, sí resultan expresiones típicas solo de Francisco, pero no de Clara. El texto está claramente dirigido a Clara y a sus hermanas. Contiene 2 afirmaciones. La primera, que resulta la principal, describe en clave trinitaria la vocación de Clara y sus hermanas, mientras que la segunda, con un tono que denota menor importancia textual, aunque de mucho interés para Clara cuando escribía la regla, expresa el compromiso, partiendo de una fórmula jurídica caballeresca, quiero y prometo, de cuidado y apoyo por parte de Francisco y sus hermanos para con ellas. Detengámonos en la primera afirmación. Ella comienza subrayando que el proyecto de consagración de Clara y sus hermanas es de inspiración divina. Ha sido Dios quien ha tenido la iniciativa de conducirlas a consagrarse en esta forma de vida. Luego Francisco continúa describiendo dicha forma de vida en clave trinitaria. En referencia a la primera persona de la Trinidad, el Padre Celestial, que es Altísimo Sumo Rey, son hijas y esclavas. En referencia a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, se han desposado. Y en referencia a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, han elegido vivir conforme a la perfección del Santo Evangelio. O sea, como dice la regla nobulada en el capítulo 1, número 1, seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la referencia al Evangelio en la forma de vida dada a Clara no solo remite al Hijo, o bien, no remite al Hijo en forma excluyente, pues resulta a su vez
instrumento o camino para acceder a la Trinidad. En Cristo se revela el misterio trinitario. Por lo tanto, queda de manifiesto que este texto, como ya desde los primeros años de su itinerario espiritual, encontramos en Francisco vestigios de una experiencia espiritual trinitaria. Concluimos así este segmento, en el cual hemos comenzado nuestra aproximación diacrónica al tema del Dios de Francisco. En el próximo segmento proseguiremos con nuestra reflexión. Paz y bien. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, programa que se emite dentro de Abba Padre, este programa que dirige Luis Espinal. Estamos hablando de cómo actúan los demonios, cómo discernirlos, y decía que siempre me refiero a ellos en plural, porque no es el demonio, la gente habla del demonio. Yo no creo en el demonio, pero en el demonio, en los demonios, son miriadas, y son muchísimos. La Biblia, el Apocalipsis, da a entender que de esas miriadas, los que cayeron fueron la tercera parte, dice Apocalipsis 12:4, la tercera parte fueron los que cayeron. El dragón pues arrastró a la negación del plan de Dios, al rechazo del plan de Dios, a la tercera parte de los ángeles criados. Y las otras dos terceras partes son los ángeles bienaventurados, ¿no? Son muchos y se agrupan van por agrupaciones. Yo no me gusta llamarlos por familias, porque una familia viene de famulus, servir, amor desinteresado, y esto es lo contrario. Estos son grupos que se agrupan por dependencia, por sometimiento, por sujeción al más poderoso de entre ellos, y que van por tipos de defectos, tipos de pecados, y que por tanto suelen atacar según los puntos flacos del interesado. Entonces, pues hay que mirar en la persona cuáles son sus pecados capitales más destacados, para saber también cuáles son los demonios, el tipo de demonios que les están atacando. Es un mundo, el imperio infernal, es un mundo totalmente jerarquizado, donde Satanás, que es el arrogante, cuando Satanás se presenta te das cuenta que es él, porque es súper arrogante. Dice, ¿cómo? ¿Que quién soy? Y tal. Es decir, que está perdonándote la vida y ya está. Entonces, pues él es bastante cobarde y suele parapetarse en sus legiones para que se lleven los palos sus legiones. Esto que aparece en la Escritura cuando ¿quién eres? Y dice, somos muchos, somos legión. Tenía el endemoniado de Gerasa, que el Señor les mandó a esos demonios que fueran a los 2000 cerdos, a la piara de cerdos, que era el precio que había que pagar para que se liberara. Y 2000 cerdos es 1.600.000 euros. Bueno, quizá ahora menos porque el cerdo ha bajado bastante, pero vamos, hasta antes de la crisis de la COVID-19, pues el cerdo valía unos 800 euros, ahora puede estar en la mitad, pero bueno, o sea, era un dineral, pero era el precio. Y que no supieron valorar los habitantes de Gerasa, ¿no? Que no agradecieron, y al contrario, le pidieron al Señor que se fuera, bueno. Entonces, Satanás suele tener, suele ir acompañado de espíritus psíquicos. Satanás suele atacar en la cabeza, también en el estómago, de espíritus psíquicos, espíritus de control mental, de obsesión, también de rechazo a lo religioso, de impiedad, de espíritus que trastornan el descanso de la noche, de insomnio meridiano, que es el demonio del insomnio, espíritus de somnolencia, de cansancio, todo lo que afecta a la mente, al estado anímico. Ahí suele centrarse mucho Satanás. Se lleva fatal con Lucifer.
En la Biblia se habla de ese lucero, dice Isaías 14:12, ese lucero bellísimo que fue creado por Dios y que rechazó por su narcisismo, rechazó el plan divino, quiso ponerse por encima de Dios y que en su narcisismo fue desbancado por Satanás. Y claro, no se trata. Es muy frecuente que en posesiones donde está Satanás no esté Lucifer y viceversa. A veces sí, porque ha habido, además de cuestiones de soberbia, cuestiones mentales, ha habido brujerías, y como Lucifer es el jefe de los espíritus de culto, ¿no?, a sí mismo, ¿no?, de auto tal, pues cuando hay brujerías, hay cultos luciferinos que llamamos cultos satánicos, pero en realidad son más bien luciferinos, Abremot, Baphomet, bueno, pues de vudús, de macumbas, de umbandas, de tal. Pues cuando hay cultos de esos, pues pueden estar los dos, pero muchas veces no procuran evitarse, porque también pues Lucifer suele ir con Verónica, que se presenta como el hijo del demonio, la hija del demonio, y que suele, cuando se hace espiritismo, acudir cuando se hace espiritismo, Belfegor, que afecta a los artistas, Estrella del Oriente, que es la masonería femenina, espíritus de masonería, espíritus de ocultismo. Con quien no se lleva tan mal, no tiene inconveniente de acudir cuando está en apuros, Satanás, es a Belcebú. Belcebú le pide ayuda cuando está en apuros, ¿no? Y Belcebú es el señor de las moscas, el príncipe de los espíritus de envidia, que pues se nos suele manifestar porque aparecen insectos inexplicablemente allí donde se está atacando por enredos familiares, envidias, celos. Luego, también otro de los demonios, de los jefes, es Leviatán. Leviatán se presenta como un monstruo marino, un octópodo que te abarca, te atrapa, va acompañado de los espíritus del mudo, del sordo, del ciego, de burla, de humillación, de falta de autoestima, te atrapa. Es este demonio, y también pues humilla, produce miedo, angustia, inseguridad, ¿no? Bueno, luego también hay otro ámbito de demonios, que son los que van con la muerte. Mors es un demonio también muy poderoso, que va con espíritus de rechazo, de autorrechazo, de soledad, de tristeza, de muerte, de autodestrucción, de Baal, de Zaburón, de Astarot, de agresividad, de rabia, de rencor, espíritu de destrucción, de autodestrucción, de suicidio, de aborto. Luego está muy relacionado también el Sobo. El Sobo es el príncipe de los espíritus de ruina, que suelen destruir a las personas, ¿no?, arruinarles, ¿no?, enfermedades, ruinas, miserias, bloqueos, derrumbe, traición, desesperación como Judas, desempleo. Cuando se les hace un hechizo de destrucción a las personas, ahí suele estar el Sobo con sus sicarios. Y luego pues habría que mencionar a Asmodeo, que es el jefe de los espíritus de lujuria y de crueldad, porque suelen ir unidos, ¿no?, la lujuria y la crueldad, y que tratan de evitar la realización sexual de las personas, y aparece en el libro de Tobit, atacando a Sara, y aparece derrotado por San Rafael, ¿no? Entonces, cuando hay un amarre, suele estar siempre Asmodeo, con él van Mástara, Sindiago, que son íncubos y súcubos muy violentos, ¿no? Luego, pues, Lilith, que es un espíritu de seducción femenino, Berti, Sicaron, Milcón, Belial, Alimai, Rasmadán, Jezabel, el lobo, espíritu de abuso sexual. Luego están los espíritus de maestros ascendidos, de prácticas de nueva era, de brujerías, espíritus de las sombras, siempre entran primero las sombras, ¿no? Y espíritus rezagados de los demonios que he mencionado, que hay que expulsar también, ¿no? Entonces, pues ese es
los principales que nos podemos encontrar. Luego hay muchos otros, pero es, por así decirlo, las agrupaciones más notorias. Aquí lo dejamos y ya la semana próxima entraremos al tema de las almas de difuntos que puedan tener contacto con los vivos. Así terminamos este resumen de la semana del 3 al 7 de mayo del año 2021, correspondiente al programa Abba Padre Internacional. Te esperamos en la próxima.